Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a comenzar el morning meeting de hoy, 24 de enero de 2019. Soy Sergio Puente, analista de XTB. Como siempre, si me podéis confirmar en primer lugar que me escucháis perfectamente, que se ve la pantalla. Vale, me decís por aquí que sí, que todo correcto. Pues como digo, vamos a comenzar el morning meeting de hoy con poca actualidad macroeconómica, al menos en Europa y Estados Unidos. Antes de comenzar, sí que quiero recordar que este lunes fue festivo en Estados Unidos, fue el día de Martin Luther King, por lo tanto, el resultado o esos datos de petróleo se han retrasado a hoy. Sabéis que normalmente los inventarios se presentan el día miércoles, ¿vale? Esta semana se han retrasado a hoy. Y como digo, poca actualidad macro, poca actividad política en Europa y en Estados Unidos. Lo que sí que tenemos que tener presente, ver cómo afecta sobre todo al mercado estadounidense, es bueno, posible fin de la etapa de Maduro en Venezuela, si me permitís la expresión, y muy entrecomillado, golpe de Estado, ¿vale? En Venezuela, al final es un cambio de gobierno abrupto. Donald Trump ya ha reconocido bueno, pues ese cambio de gobierno, el único país de todo el continente americano que ha tenido un poco más de tibieza a la hora de, bueno, pues de reconocer esta situación ha sido México, que se ha alineado un poquito con Europa, tirando balones fuera en plan de, bueno, pues es un problema de los venezolanos, veremos a ver cómo se resuelve, ¿no? Como digo, veremos a ver cómo evoluciona todo eso en las próximas horas. Puede afectar, lógicamente, a las bolsas, sobre todo a las bolsas o a las empresas que tengan intereses en los países latinoamericanos, lógicamente. Desde luego, el fin de la etapa de Maduro sería muy positivo para los países del entorno, y lo cual sería, lógicamente, también positivo para empresas españolas, pues como por ejemplo Telefónica, como por ejemplo eh, eh, BBV, etcétera, etcétera, que sabéis que tienen gran presencia en los países del entorno latinoamericano. Por lo tanto, para España, para la bolsa española, sí que sería, desde luego, muy interesante ver cómo evoluciona. Hablando de la bolsa española, aparte hoy es el índice, como veis ahí, que más está subiendo en esta apertura de hoy jueves, sobre todo porque, bueno, pues gracias al sector bancario. Se ha abierto hoy la temporada de resultados. Como siempre, se suele empezar por el sector bancario. En este caso ha sido Bankinter, que ha presentado unos beneficios récord, y superando, bueno, muy ampliamente, ¿no?, lo que serían las previsiones que se tenían para el ejercicio de 2018, y además en la línea de lo que vimos en los bancos estadounidenses hace un par de semanas o la semana pasada. Lo cual, desde luego, es muy positivo, ha sentado muy bien al IBEX. No olvidemos que es quizá el índice más bancarizado de toda Europa, el índice que mayor peso tiene el sector bancario. Lógicamente que uno de los grandes bancos, como es Bankinter, presenta unos resultados tan buenos, hace presagiar que el resto de bancos también vayan a tener unos buenos resultados. Por lo tanto, bueno, pues como vemos, el sector bancario está subiendo mucho, y como decía, bueno, pues el IBEX 35 está ahora mismo un 0,65% arriba, a la cabeza prácticamente de Europa, solo supera un poquito por el futuro italiano, también enmarcado dentro de todos estos resultados, y como no, con el índice inglés, el único ahora mismo, el FTSE 100, que está claramente en negativo, a la espera de ese plan B de Theresa May, a la espera de esas negociaciones con la Unión Europea, que parece que, bueno, pues que no van a llegar a buen término. Vamos a ir ya con el análisis técnico de los valores. Como siempre, empezamos por el DAX alemán, por el principal índice europeo. A nivel técnico, manteniendo perfectamente esa media de las bandas de Bollinger. Es muy interesante el punto en el que está, solventados perfectamente esos 11.050, y con posibilidad de seguir aumentando un poquito en estos primeros minutos hasta los 11.100 puntos.
Si queréis, desde luego, una operación de muy corto plazo, prácticamente casi de scalping, como decía, bueno, pues yo buscaría esos 11.100 puntos, incluso un poquito más arriba, 11.110, si queréis ser un poquito más agresivos, lógicamente manteniendo, bueno, pues el stop no mucho más por debajo de los niveles actuales, quizá a lo mejor eso 11.060, quizá un poquito más abajo para no ir al punto redondo, ¿vale? Por lo tanto, como digo, bueno, pues esta operativa muy de corto plazo para el DAX alemán, teniendo también en cuenta que no lo veo mucho más arriba en estos primeros minutos, mucho más arriba de los 11.100, 11.100, 11.110, ¿vale? También teniendo en cuenta que ese RSI está muy cercano a los puntos de sobrecompra. ¿Vale? Por lo tanto, lo más probable es que a lo largo del día siga aumentando un poquito, ¿vale? Para luego retroceder nuevamente hasta los 11.050. El IBEX 35, como decía, en esos 9.150 puntos, no va a ir mucho más arriba. Desde luego, tenemos que tener en cuenta, por un lado, ese RSI y además una clara divergencia a favor, en este caso también, del RSI. Veis que está haciendo una sucesión de máximos decrecientes, mientras que el gráfico marca la misma sucesión de máximos, pero en este caso crecientes, ¿vale? Además, tenemos que tener en cuenta que esos 9.150 puntos está muy cercano a esos 9.200 puntos, que correspondería con una resistencia clarísima del IBEX, con esta banda entre 9.150 y 9.200 puntos, y además con ese retroceso 23,6, ¿vale? Por lo tanto, como digo, el IBEX no creo que siga subiendo mucho más, a no ser que, bueno, pues tengamos algún tipo de noticia en el seno de la Unión Europea que impulse desde luego a los índices, que nos pueda venir, pues desde luego, de parte de un acuerdo con Reino Unido, etcétera, 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 etcétera. El caso del CAC 40, un poquito más rezagado que el resto de los índices europeos. Además, quiero que veáis en este caso también, quiero poner el RSI para que lo veáis, ¿vale? Veis que aquí se ve claramente la diferencia, ¿no? Con el IBEX 35, en este caso en el IBEX 35, si os acordáis en estos momentos, comentaba una clara divergencia bajista, en este caso a favor, lógicamente, de ese RSI. En el caso del CAC 40 no existe tal divergencia, puesto que las directrices son bajistas en ambos casos, tanto en el RSI como en el gráfico. Sin embargo, en este sentido, yo sí que me arriesgaría a pensar que el CAC 40 puede subir un poquito más. Estaríamos viendo también una figura de cuña, una figura triangular de bandera. A lo largo de la jornada podríamos verlo muy cercano a los 4.850, 4.860 puntos. Desde luego también ese sería el objetivo para estas primeras horas de negociación. Por su parte, el FTSE, bueno, pues como sabéis, dentro de esas negociaciones con la Unión Europea, dentro de esos problemas internos que tiene el gobierno de Theresa May con respecto a lo que sería su salida del Reino Unido, sabéis que en los próximos días, en las próximas semanas, va a estar muy influenciado por cualquier noticia que lleguen desde el Parlamento británico, ¿vale? Sobre todo esos escollos con la frontera irlandesa. En este sentido veremos, lógicamente, aumentar la volatilidad, pero ojo, muy interesante a nivel técnico, única y exclusivamente a nivel técnico, el punto en el que nos encontramos, esos 6.750 aproximadamente, veis que es una zona de soporte, perdón, muy fuerte para el FTSE 100, para el índice inglés. Por lo tanto, quizá en el medio largo plazo sería interesante buscar también un largo en este sentido del índice inglés. ¿Hasta dónde? Bueno, pues en este caso yo lo que añadiría sería el Fibonacci, ¿vale? Del último impulso bajista. Veis que además lo cumple bastante bien y desde luego el primer objetivo sería ese retroceso 23,6, que correspondería también a esa zona de pivote y prácticamente a toda esta vela horaria. Por lo tanto, también una buena operativa para el día de hoy. Insisto, siempre que no haya ninguna noticia por parte de esas negociaciones, sería desde luego una entrada a precios actuales
quizá un stop en el entorno de los 6.740, no mucho más abajo, y la búsqueda de esos 6.790 puntos por parte del FTSE. ¿Vale? Bueno, los índices americanos, poco que decir, siguen su escalada. El SP500 ya solventada ese retroceso 50, solventada esa zona de resistencia y además hecho ya el pullback. Por lo tanto, todo de cara para seguir subiendo en los próximos días, al menos hasta los 2.700 y posteriormente hasta los 2.800, dependiendo también de esa temporada de resultados. El caso del Nasdaq 100 exactamente igual, ¿vale? Por lo tanto, también, desde luego, buena racha seguramente para los índices americanos en las próximas semanas. Vamos a pasar, como decía, a esas materias primas. Sin datos ayer, recuerdo de petróleo, serán hoy los datos de inventario de petróleo. Sí que tenemos que tener en cuenta algo importante, ¿vale? Todo lo que comentaba de esta crisis en Venezuela, de esta crisis de gobierno en Venezuela, o de este cambio político en Venezuela, desde luego va a afectar mucho en los próximos días o las próximas semanas al precio del petróleo. Recordad que al final Venezuela es uno de los países, uno de los principales países, o siempre ha sido uno de los principales países de la OPEP, ¿vale? Uno de los principales productores, ha perdido o perdió toda su capacidad productiva o prácticamente toda su capacidad productiva en la era de Chávez y de Maduro. Por lo tanto, cualquier cambio, desde luego, debería ser positivo para el país y debería aumentar la producción por parte de Venezuela. Por lo tanto, podríamos estar hablando en un principio de ligeras caídas del precio del crudo porque aumentaría la producción. Veremos también cómo se desarrolla todo esto, ¿vale? Permitidme un apunte porque al final toda la crisis en Venezuela a quien mejor ha venido ha sido a Arabia Saudí y a Irak. Sobre todo porque eran los principales productores junto con Rusia, ¿vale? Arabia Saudí y Rusia lo que han hecho es aumentar ellos la producción, ¿vale? Por así decirlo, aprovechar, ¿no? que Venezuela estaba en un momento malo y aumentar ellos la producción para llevarse más parte del pastel, ¿vale? Veremos a ver cómo se resuelve todo esto, desde luego, dentro del seno de la OPEP, ¿vale? Como digo, de momento, y más hablando ya del corto plazo, claros movimientos bajistas por parte del petróleo, mucho cuidado con la zona de 52, ¿vale? Para lo que sería el petróleo Texas es un soporte bastante claro, aunque de momento, insisto, es bastante claro que podríamos seguir teniendo una tendencia bajista, toda vez que vemos, por un lado, una sucesión de mínimos decrecientes, unida también a una sucesión claramente de máximos decrecientes, ¿vale? Por lo tanto, como digo, buscando quizá esos 52, nuevamente, un cortito para el Texas. El caso del petróleo Brent, una situación muy similar, también veis bastante clara este inicio de cambio de tendencia. Volvemos a ver mínimos decrecientes, aunque en este sentido el punto que debería sobrepasar para estar hablando de un cambio claro de tendencia serían los $60 por barril. Más esclarecedor o más significativo es el gráfico del oro. Lógicamente, en este caso sí que está funcionando a contrapié de lo que serían las bolsas. Veis claramente cómo, bueno, pues desde enero, desde prácticamente lo que sería ese cambio de tendencia en las bolsas mundiales. Primero se frenó y después está cayendo con bastante fuerza. Ojo al punto en el que está, y esto os lo digo sobre todo para una estrategia no tanto durante el día de hoy, pero sí más a medio plazo, ¿vale? Quizá una estrategia semanal. Y os lo digo porque el punto en el que está, creo que lo veis claramente, no ha solventado en ningún caso la última zona de máximos, esos puntos cercanos a 1.300 dólares por onza. Tampoco ha conseguido romper esos 1.275, si queréis 77 por la parte baja, pero como veis la media móvil de largo plazo se está suavizando, está ya invirtiéndose a la baja, la media móvil de corto plazo también, desde luego
Una búsqueda de esos nuevos retrocesos a los 1277 aproximadamente sería positiva, pero ojo, como digo, en caso de romper esos 1277 podríamos tener un objetivo bajista, incluso sin ser nada exagerados, cercano a los 1250, ¿vale? Creo que lo veis bastante claramente, por lo tanto, mucho ojo con el precio del oro porque puede ser una de las estrategias más interesantes para los próximos días. Vamos a ir con el Forex. Y he mantenido este gráfico que os ponía la semana pasada, el jueves pasado, sobre el eurodólar. Este es un gráfico en diario, si os acordáis, os hablaba y os marcaba esta tendencial alcista, ¿vale? Y además los retrocesos de Fibonacci veis que lo está cumpliendo perfectamente bien. Seguimos con esta tendencial que incluso si queréis podemos ajustarlo un poquito más y quitamos esas distorsiones de las mechas de las velas. ¿Con esto que os quiero decir? Bueno, pues que desde luego también, insisto, a falta de cualquier noticia por parte de Reino Unido, desde luego en el corto plazo no, pero en el medio plazo podríamos volver a ver el eurodólar en el 1,15 de completar esta figura y encontrarse nuevamente con ese retroceso 23,6, ¿vale? Si hablamos estrictamente de lo que sería el corto plazo, veis además este gráfico que también lo mantiene perfectamente, ¿vale? Seguimos con el nerviosismo, por ese nerviosismo con los acuerdos de la Unión Europea y de Reino Unido, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues vemos estas mechas, estas volatilidades, ¿vale? A lo largo del día de hoy, lo más lógico es que el euro intente subir hacia arriba para recuperar nuevamente precios cercanos al 1,1393. El euro libra también, bueno, pues moviéndose más aún. Muy significativo el hecho de este nivel diario. Sabéis que al final está teniendo muchos puntos de control. Ese 0,87 es uno de los puntos claves en lo que sería la cotización del euro contra la libra. Lo está manteniendo bastante bien. La lógica nos dice también que una vez llegado ese 0,87, bueno, pues debería recuperar parte de poder el euro, en este caso hasta precios cercanos a los 0,8762. Además, nos da una estrategia también si marcamos estos últimos mínimos, ese 0,868 aproximadamente, si lo marcamos como stop, nos da una estrategia también bastante interesante de cara a las próximas horas, quizá siendo un poquito más conservadores en los 0,875 el objetivo, 0,868 lo que sería el stop de esta estrategia alcista a favor del euro contra la libra. ¿Vale? Por último, para ir terminando también el apartado de divisas, dólar yen, claramente también a favor de la recuperación del dólar. Es una tónica en prácticamente todos los pares del dólar, ¿vale? Esas recuperaciones también de los últimos días, ¿no? Del dólar, sobre todo, bueno, pues según se van aclarando, ¿no? Todas las posibles dudas que pueda a ver conforme a la política de la Reserva Federal, a la posible política de la Reserva Federal, después de ese susto, entre comillas, que para los inversores fue el hecho de que la Reserva Federal reconociera un frenazo a la economía estadounidense y reconociera que, bueno, pues que a lo mejor sus planes de tantas subidas de tipos no se pueden mantener. Como digo, una vez, bueno, pues solventado todo ese susto, pues las cosas están calmando y está volviéndose a ver importantes subidas para el dólar, ¿vale? Por lo tanto, todos los pares, desde luego, con el dólar apostad a favor del dólar. También, como siempre, quiero recordar el índice de volatilidad, ese VOLX, ese VIX, bueno, pues nuevamente, ¿no? Encontrándose con ese techo, los 25, 27. Desde luego vuelvo a insistir, lo que digo siempre, si vemos caídas hasta la zona entre 10 y 13, desde luego es muy buena oportunidad para comprar el VIX, esperando ese repunte prácticamente en vertical que hace siempre que aumenta la volatilidad, ¿vale? Antes de terminar, sí que quiero volver a los índices para precisamente recuperar esa operativa que marcábamos al inicio de este seminario, ¿vale? Hablábamos de esos 11.100
en el DAX alemán, siendo un poquito más agresivos, esos 11.110, está prácticamente llegando, lo más probable, bueno, pues como digo, que a lo largo de los próximos minutos, de las próximas horas, lo veamos llegar al objetivo. Desde luego, si habéis puesto la operativa cuando os la he comentado, también, bueno, pues son precios ya muy cercanos. Si sois muy conservadores, desde luego podéis cerrar la operativa. Estamos hablando prácticamente del máximo de la vela horaria, 11.095, 11.092 ahora mismo. Por lo tanto, también sería una oportunidad para cerrar y recoger beneficios, o si queréis, pues como digo, esperar a esos 11.100 en primera instancia, 11.110 en segunda instancia, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis alguna preguntilla que me queráis hacer. Vale, me preguntáis aquí por acciones. Insisto siempre lo mismo que digo en este seminario. En este seminario no analizamos acciones, ¿vale? Para analizar acciones tenemos el IBEX en 35 minutos el lunes a las 11:30, que doy yo. Y también, por supuesto, tenéis a vuestro analista en la firma, ¿vale? Cualquier acción que necesitéis, os ponéis en contacto con vuestro analista, que os lo va a analizar y os lo va a solventar cualquier duda que tengáis. Me pregunta Francisco por qué se espera de Draghi. Bueno, pues la verdad es que nada nuevo, sinceramente. O sea, no creo que Draghi pueda, bueno, pues decir nada que no sepamos. Desde luego, creo en general que el Banco Central Europeo no va a, bueno, pues a avanzar ningún tipo de política nueva, ni va a avanzar ningún tipo de subida de tipos, ni nada por el estilo, sobre todo teniendo en cuenta que es su último año de Draghi, y hasta que se materialice el Brexit. Al final, lógicamente, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que Reino Unido no pertenece al Banco Central Europeo, lógicamente está fuera de la zona euro, pero sí que afecta a la economía directamente de la zona euro, ¿vale? Entonces, la lógica nos dice, y lo que desde luego yo creo que todos, absolutamente todos haríamos en el lugar de Draghi, es desde luego esperar a ver cómo se soluciona todo el Brexit para, bueno, pues tener preparadas, yo creo que el Banco Central Europeo tiene preparadas varias medidas, ¿vale? Y depende, bueno, pues es 20 y pico de marzo, pues depende de cómo se solucione todo el tema de Brexit, pues veremos, ¿no? A ver cuál saca. Hasta entonces, desde luego, es muy arriesgado pensar en que Mario Draghi vaya a decir nada, pensar en que vaya a haber ningún cambio de política o pensar en que vaya a comentar cualquier, no sé, cualquier hoja de ruta distinta, ¿vale? Por lo tanto, como digo, desde luego, hoy la reunión del BCE no vamos, se espera que sea de lo más tópica posible, sin ningún tipo bueno, pues de implicación y sin ningún tipo de noticia. Ojo, también sabéis que cuando precisamente se espera una reunión o se espera una conferencia anodina en este sentido, ¿vale? O sea, que no diga nada. Bueno, pues lógicamente cualquier noticia, cualquier cosilla, bueno, pues podría ser pues, importante, ¿no? Para los mercados. O sea, si al final no esperas nada, a cualquier cosa que haya, pues puede aumentar la volatilidad, ¿no? Por lo tanto, tenéis cuidado, pero vamos, no se espera desde luego nada extraño. Dulos me pregunta por el euro dólar. Sí, apostaba por el euro, ¿vale? Desde luego hasta recuperar los niveles anteriores, ¿vale? Déjame que te lo enseñe un momentito. En el eurodólar en el corto plazo habrá, ¿vale? De volver a esos máximos, a 1.13.8, 1.13.9 aproximadamente, ¿vale? Después de toda esta distorsión en el corto plazo, ¿vale? Bueno, mientras comentábamos esto, he visto que ya el DAX alemán, desde luego, bueno, pues ya tenía esos 11.100, ha llegado a tocar esos 11.100 que marcábamos al principio, por lo tanto, muy bien esa operativa. Y nada, yo doy por finalizado este seminario.
Gracias, Rosa, que me dice que me mejore. Como habéis podido oír, sigo bastante acatarrado. He estado 2 días de baja, me incorporé hoy, por lo menos ya no tengo fiebre, lo cual desde luego ya es un avance, pero bueno, ya sabéis cómo son estas épocas, estas gripes y catarros, que al final empiezas y te tiras 2 semanas con ellos. Pero bueno, ya estoy por aquí. Vale, pues nada, cualquier cosilla que necesitéis, sabéis dónde localizarnos, ¿vale? Como siempre, a nuestros emails, a mí en concreto sergio.puente@xtv.es, en nuestro teléfono de siempre, 915-706-705, podéis preguntar por cualquiera de vuestros analistas y yo ya vuelvo a dar seminario, como decía antes, el lunes a las 11:30 en ese IBEX en 35 minutos, donde haremos un repaso de todas las acciones españolas y además interesante, sobre todo con esa campaña de resultados que, como decía al principio, se ha iniciado hoy con Bankinter batiendo récords, ¿vale? Pues nada, lo dicho, que tengáis muy buen día, que tengáis muy buen fin de semana y gracias por asistir a este seminario.